Este es un sistema en paralelo de la marca Delta, dos UPS trifásicas de 15 kVA a 400 voltios. Se encuentran en paralelo y funcionando con un solo banco de baterías compuesto de 40 baterías de 34 amperios. O sea que este sistema en paralelo trabaja con un banco de baterías común. Este es el frente del sistema en paralelo, al cual hemos quitado todas las tapas al rack y vamos hacia la parte de atrás. En la parte de atrás encontramos todas las protecciones termomagnéticas de entrada general, alimentación UPS 1, alimentación UPS 2, bypass de mantenimiento, salida UPS 2, salida UPS 1, salida general. Y adicional tenemos los breakers de protección para su banco de baterías común. Tenemos un breaker de baterías general, un breaker de baterías para la UPS 1 y un breaker de baterías para la UPS 2. Adicional, tenemos que las conexiones son plug and play. ¿Cómo así plug and play? O sea, si vamos a hacer el mantenimiento de este sistema en paralelo, el chasis es la tierra de cada UPS y está atornillado a cada uno de las UPS. Tiene tierra de entrada y tiene tierra de salida. Contamos con lo siguiente: toma y clavija L1430, que es alimentación de UPS 2, toma y clavija L1430, toma y clavija de alimentación UPS 1, toma y clavija de salida de UPS 1, toma y clavija de salida UPS 2. Además, como funcionan a 400 voltios, tenemos una toma industrial para la entrada general a 400 voltios y una toma industrial para la salida general a 400 voltios. El banco de baterías es de la marca CSB, con baterías fabricadas en el año 2025, mes de agosto. Adicional, contamos con una bornera de tierra de entrada, contamos con una bornera de neutro de entrada, contamos con una bornera de tierra de salida, neutro de salida y el bypass de mantenimiento, con el cual podemos dejar la carga funcionando sin tener las UPS instaladas. Vamos a iniciar el proceso de energización y puesta en marcha del sistema en paralelo. Para que el sistema en paralelo sea operativo, necesitamos tener los cables de paralelismo conectados, que son estos cables de control, ¿sí? Donde tenemos lo siguiente: cable de paralelismo 2 se une con el cable de paralelismo 1 de la otra UPS. Cable de paralelismo 2 se une con el puerto de paralelismo de la UPS 2. Tiene tarjetas de red instaladas, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar el proceso de energización. Alimentamos a través del breaker de alimentación general, lo subimos, ¿sí? Las UPS no van a arrancar porque cada UPS tiene un breaker de protección que dice alimentación UPS 1 y alimentación UPS 2. La primera UPS que se encienda es la UPS que va a ser la maestra. Entonces vamos a ver UPS 1, UPS 2. Vamos al frente y
las UPS inician el proceso de arranque. Esperemos unos minuticos en los cuales el display va a cambiar y va a generar una alarma que dice batería desconectada, ¿sí? Que podemos pulsar la tecla de escape por 3 segundos para que se silencie la alarma. Cuando arrancamos la UPS, miremos el display. Para saber que la UPS está en paralelo, miramos este puntico de acá, donde aparecen 2 equipos y el número 1. En la UPS número 2 aparece lo mismo, pero aparece 2, ¿sí? La UPS arrancó y está en modo bypass. Vamos, como está generando una alarma de baterías, este es el breaker de baterías general, breaker de baterías para la UPS 1 y breaker de baterías para la UPS 2. Ya la UPS no genera ninguna alarma, o sea, el display después de cierto tiempo se oscurece. Entonces, en este punto, como está en bypass y ya hemos revisado el cableado, podemos subir los breakers que dice salida UPS 1, salida UPS 2. No pasa nada porque todo está en fase 1 de salida de la UPS 1 es la misma fase 1 de salida de la UPS 2 porque están en bypass, ¿sí? Ahora vamos a subir el breaker de salida general. Cuando subimos el breaker de salida general se nos energiza esta toma industrial, que es la toma de salida del sistema en paralelo. Ahora vamos nuevamente al frente del sistema UPS y a cualquiera de las 2 UPS le decimos que encienda. Entonces lo mantenemos oprimido, el botón de prender, que es el primero del lado derecho, soltamos y hace arranque en curso. El arranque en curso lo hacen las 2 UPS porque están conectadas en modo paralelo. ¿Ya? Ya las UPS se normalizaron y miremos, siempre tiene que aparecer el indicador de acá arriba, donde aparecen 2 equipitos y dice 1. Y en la UPS 2 dice 2. Las 2 UPS en este momento se encuentran en funcionamiento en modo paralelo. Vamos a quitar la alimentación. Como este es un equipo de 400 voltios, tenemos que alimentarlo con un autotransformador, ¿sí? Que eleva de 2.8 a 400. Vamos a quitar la alimentación del sistema en paralelo. Bajamos el breaker y en este momento las UPS se van a funcionar a modo baterías. Vamos a verificar. Si vemos el mímico, nuevamente, el indicador dice paralelo 1, el indicador dice paralelo 2. ¿Qué significa esto? El 1 es que está en la UPS 1, el 2 es que está en la UPS 2. Está funcionando en modo baterías. Miren, ambas están funcionando en modo baterías. Vamos a energizar nuevamente la UPS subiendo el breaker que protege la alimentación de este sistema en paralelo. Ya las UPS dejaron de presentar alarma, ¿sí? Y se normalizaron. ¿Listo? Entonces en este momento ya el display
mermó el brillo, pero vamos a hacer una prueba. Vamos a apagar una de las UPS. Entonces vamos a apagar la UPS 1. Oprimimos el primer botón del lado derecho y le decimos apagar el SAI y le damos Enter. Inmediatamente el SAI número 1 se apaga, genera una alarma de pérdida de redundancia donde dice que por 3 segundos mantenga oprimido escape para silenciar la alarma. Sigue generando la alarma en la UPS 1 de pérdida de redundancia con una identificación en números hexadecimales que equivale a esa alarma. Vamos a la UPS 2, pero la UPS 2 está en funcionamiento normal y dice que perdió la redundancia, pero está en funcionamiento normal. Vamos a ver, ¿sí ve? El camino acá y acá el camino está abierto, no hay ningún camino. Ahora le vamos a decir a la UPS 2 apagarse. Oprimimos por 3 segundos, cuando pite soltamos y le decimos a la UPS que apagar el SAI y le damos Enter. Miren, y que inmediatamente yo le doy Enter, todo el sistema se va a modo bypass. Ambas UPS quedan en modo bypass. Como tengo ambas UPS en modo bypass, vamos a oprimir, vamos a arrancar desde la UPS 2 para normalizarla, ¿sí? Entonces mantenemos oprimido hasta que pite, soltamos y ella hace un arranque en curso. Miren que el arranque en curso lo hace ambas UPS porque están en modo paralelo, ¿sí? Cuando hace este arranque en curso es como si estuviera haciendo un test, ¿ya? Entonces, ahora vamos a validar los menús. Tenemos para entrar a los menús. Vamos. Entonces hice el primer menú. Estamos en medición. Medición, le damos Enter. Nos dice salida, le damos Enter. En salida, si ven en la esquina superior del lado derecho, 1 de 3, o sea, una pantalla de 3. Esta es la tensión que está marcando a la salida. Como no hay nada en rojo, pues la UPS sí la vemos. Mírenla, está en modo paralelo, está en funcionamiento normal. Sigo, oprimo hacia abajo, miren que cambia a 2 en la esquina superior derecha. Nos dice la frecuencia y si lo oprimimos nuevamente, nos dice 3. Entonces ya salimos y le damos escape y vamos al siguiente menú que dice entrada, le damos Enter. Mira, también solo es un menú, ¿ya? Entonces 234, 229, 228, salida, esa es la fase, voltaje de línea. Entonces voltaje de fase neutro 234, 229, 228, entrada fase y frecuencia. Nuevamente salimos y le damos escape. Vamos a entrada de bypass, bajamos con la flecha, le damos Enter y esta es la tensión que hay en bypass, ¿sí? Clave básico, que usted siempre que vaya a hacer una revisión, revise que las tensiones calibradas, tanto en la entrada como en la salida, sean idénticas o muy aproximadas, porque se puede generar una falla de que no hay bypass, porque la calibración del bypass, las tensiones no son las adecuadas. Le damos escape, ¿sí? Ahora nos vamos a batería. Enter. En batería dice que hay 2 menús. Como es un solo banco, pero el banco está compuesto de 40 baterías y como es un sistema en paralelo, para poder que este sistema funcione en paralelo, debe tener un punto medio de baterías. Si no tiene punto medio de baterías, las UPS no se pueden conectar en modo paralelo.
Por eso dice 272, que equivale a la carga de 20 baterías, y menos 272 para un total de 544 voltios DC. Dice que la carga de la batería está en un 71%, modo de carga fase 2, fase de carga está en flotación. Vamos al menú 2, flecha hacia abajo. Dice que la capacidad de la batería es de 34 amperios hora y el último test se hizo en el año 2025 y fue superado. Vamos a darle escape. Ahora batería vuelve y va a salir. Ahora le damos escape. Ya vimos medición. Vamos a ver qué hay en el menú de control. Dice cargador. Le damos enter. Ejecutar carga de refuerzo, eso no lo colocamos. Alarma, enter. Borrar advertencia prevista, eso no lo manipulamos. Tengan en cuenta que el cambio de las baterías de este equipo se hace a los 3 años, a partir de la fecha de arranque. ¿Sí? Se configura directamente por fábrica. Vamos a ajustes, le damos enter. Dice salida, vamos a darle enter. Dice que en salida tiene 3 menús. Si ven en la esquina superior del lado derecho. Fase de salida 3 fases, voltaje de salida 230 voltios. Si el voltaje de salida es 230 voltios, fase neutro, fase son 400 voltios. La frecuencia de salida está en automático. Vamos al segundo menú, bajamos flecha hacia abajo, pasa al segundo menú. 2 de 3, del rango de frecuencia de sincronización, más o menos 3 Hz. Valor de la variación de frecuencia de la salida es 1 Hz por segundo. Y la UPS se encuentra trabajando en modo de salida industrial. Nuevamente bajamos hasta pasar al menú 3. El menú 3 dice modo de suspensión, salida de derivación y alarma de sobrecarga del 105%. Damos escape. Nos vamos al segundo menú que dice entrada. Esto ya estamos en el menú de ajustes. Le damos enter. Dice que entrada, el voltaje máximo de derivación es más el 20% y menos el 15%. Esto es configurable. Más el 20 menos el 20. Como el sitio donde va a estar instalado este equipo, la tensión es muy alta, por eso subimos a más el 20. Y como la tensión allá no va a ser bajita, la subimos de menos el 20 a menos el 15. Solo tiene un menú. Le damos escape. Ahora vamos a el menú de modo eco, flecha hacia abajo, le damos enter. No quiere pasar. Bueno, no pasa. Vamos al menú flecha hacia abajo de paralelo, enter. Dice SAI redundante, o sea que va a haber un SAI redundante. ¿Ya? Porque esto tiene dos formas de trabajar. Un paralelo suma o paralelo capacitivo. ¿Sí? Si lo vamos a poner en paralelo capacitivo y esta UPS es de 15 y esta es de 15, nos daría 2 UPS de 30. Pero aquí donde dice SAI redundante tenemos que dejar 0 en la UPS 1 y 0 en la UPS 2. Como este va a ser un sistema en paralelo redundante, por eso le colocamos en la UPS 1 que va a tener 1 de redundancia y en la UPS 2 que va a tener 1 de redundancia. En la UPS 1 como identificación, aquí aparece ID, en la UPS 1 acá se coloca 1 y en la UPS 2, que es esta, se coloca 2. En ambas UPS hay que colocar y hay que configurar de que va a tener batería común. Sí. Vamos, damos escape. Nuevamente damos escape y nos vamos, seguimos bajando, flecha hacia abajo. Ajustes de encendido y apagado. Vamos a ver. Enter. Dice ahorro de energía está deshabilitado. Modo de suspensión deshabilitado. Reinicio automático deshabilitado. Tenemos dos menús. Miren en la esquina superior del lado derecho. Seguimos al segundo menú. Arranque automático en AC.
Esto está deshabilitado porque no queremos que la UPS apenas la energice, ella haga el arranque y se normalice. ¿Sí? Esto es para evitar manipulaciones no deseadas. Ya esto, como es un sistema en paralelo, se deja así porque el usuario debe de saber qué está haciendo o qué maniobra está realizando en la UPS. Le damos escape, vamos a batería, enter, estamos en el menú de ajustes. Dice prueba automática de baterías, sin prueba. Prueba de descarga severa la hace hasta el 90%. Advertencia por batería baja 10%. Tenemos, si ustedes miran en la esquina superior derecha, uno de 5 menús. Empezamos a bajar. Vamos a ir al segundo menú. Dice advertencia de tiempo restante de funcionamiento en modo baterías, 2 minutos. Limitación del tiempo de ejecución está deshabilitado. El modo de carga de las baterías está en fase 2, o sea, en flotación. La corriente de carga interna de cada UPS está configurada en 1.5. Como es un sistema en paralelo de 34 amperios, las baterías se deben de cargar al 10% de la corriente nominal. O sea, el 10% son 3 amperios. Entonces, la UPS 1 va a dar 1.5 amperios. Y la UPS 2 va a dar 1.5 amperios. Seguimos. Fuente de batería es externa, por eso coloca batería propia del cliente. Tipo de batería externa de plomo ácido sellada. Pasamos al cuarto menú. Dice que el voltaje de funcionamiento es 240 voltios DC, 20 unidades. En ambas UPS debe de estar la misma configuración. Deben funcionar a la misma número de piezas de baterías porque si no, ¿sí?, va a generar un conflicto entre ambas UPS. Ambas UPS, como van a tener un banco de baterías en común, deben funcionar con la misma tensión nominal DC y el mismo número de baterías. Dice 20 piezas, aunque hay instaladas 40, porque como tiene punto medio, son 40 baterías, ¿sí? Dice que la capacidad total de la batería es 34 amperios hora, el voltaje de carga encuentra en flotación. Vamos a ir, sigamos bajando hasta el menú 5. Dice voltaje, ¿sí?, de apagado por batería baja, 10.5 voltios por batería. Fecha de instalación. Esto se realiza cuando se hace el arranque inicial de la UPS que se configura. Le damos escape, vamos a ajustes generales, le damos enter y nos dice que hay 2 menús. Dice idioma en español, alarma audible está habilitada, la luz de fondo del display se apaga automáticamente. Seguimos bajando hasta el segundo menú. Dice fecha, es la fecha actual y la hora actual. Damos escape. Vamos a ajustes de contactos secos. Esto es cuando queremos monitorear la UPS a través de un contacto seco para que nos prenda una sirena o una baliza visual. Sigamos al menú 3. Aunque queremos aquí ajustes de contactos secos, no ingresa. Entonces vamos a flecha hacia abajo, ¿sí? Dice vida útil, previo vida útil. La vida útil de la batería, como les decía, de fábrica está configurada para 3 años. Entonces salimos, escape, y ya salimos de el menú de ajustes. Ahora nos vamos para el menú de mantenimiento. Dice prueba, le damos enter, iniciar prueba de la batería, prueba de descarga severa, prueba de contacto seco. ¿Sí? Escape, antigüedad de la batería, le damos enter.
Crear referencia de descarga e historial de descargas. ¿Esto para qué es? Para generar unas gráficas, ¿sí? De cómo es el funcionamiento de las baterías. Esto no... Vamos a verificar que dice crear referencia de descarga, ¿sí? Entonces dice referencia de descarga, realizar ahora un test de baterías profundo. No lo vamos a realizar. Ahora historial de descargas nos indica el descarga, ¿sí? De todo, la referencia, los vatios, ¿sí? Bueno. Y basta, como no tenemos, ¿sí? Es tantos vatios. Reiniciar no lo vamos a utilizar, ¿sí? Registro, está el registro de eventos y borrar el registro de eventos. Vamos al segundo menú, acerca de nos aparece 4 menús, como nos dice en la esquina superior derecha, dice el modelo o nombre de la UPS, ¿sí? El número de la pieza, o sea, el número de parte de delta y el número de serie. Sigamos bajando. Dice fecha de fabricación del SAI, fue en septiembre del 2025. Los firmware del SAI, la versión de cada uno de los firmware. Sí. Vamos a ver esta versión de firmware sí, tiene que ser la misma versión de firmware para poder colocar las UPS en modo paralelo. Si el firmware no es el mismo, se va a generar un conflicto y las UPS nunca se van a poder colocar en paralelo. Mira, este es 15, donde dice debajo de 6 15, 09 y 10. 15, 09 y 10, versión 000000. Y si ustedes verifican, tiene el mismo inicio total. Ahora vamos a bajar. Menú 3, informe de la batería instalada en el año 2026. Si ven, ese reemplazo se hace automáticamente, lo asume la UPS, son 3 años. Y cuando configuremos las tarjetas de red que se encuentran instaladas, aquí va a aparecer la IP y la dirección MAC de la tarjeta de red instalada en cada UPS. Entonces, este es el menú, este es el mímico de ambas UPS, en el cual nos dice en línea, dice, si vemos en la parte de arriba, dice UPS 1, los dos loguitos acá arriba, ¿sí? Y acá, en la UPS 2, aparece el loguito con el número 2. Ahora, como este es un sistema en paralelo de UPS, ¿sí? Yo tengo las dos UPS en funcionamiento normal. No puedo enviar una de las UPS a bypass y la otra que siga en funcionamiento normal. ¿Por qué no puedo? Porque estrellaría la línea con el inversor de salida de la UPS, ¿sí? Entonces, como yo quiero enviar el sistema en paralelo a bypass electrónico, apago la UPS 1. Ojo, cuando el display está apagado, las teclas, la única teclas que me funcionan son escape, flecha arriba, flecha abajo y enter. La tecla de apagar o prender no me funciona cuando el display está apagado o sea oscurecido. Entonces vamos a apagar esta UPS para enviar ambas UPS a bypass. Apago la UPS 1, ¿sí? No se fue a bypass, me dice que se perdió la redundancia. Pulse escape 3 segundos para silenciar la alarma. Ahora apago la UPS 2.
Acuérdese, apenas empiece a pitar, sueltan. Le voy a decir apagar el SAI, ¿sí? Y le doy Enter. Inmediatamente, miren, ambas UPS se fueron a modo bypass electrónico, ¿sí? Si vamos a la parte de atrás, la UPS tiene un breaker que dice bypass de mantenimiento, ¿sí? Esto solo lo debe manejar o manipular un personal autorizado que sepa cuál es el funcionamiento adecuado de las UPS y no subirlo, porque me puede estrellar la línea y el inversor si las UPS están en funcionamiento normal. Entonces ambas UPS están en modo bypass. Tenemos o contamos que ambas UPS están en bypass automático o bypass electrónico o bypass interno de cada UPS. Nosotros acá ya validamos y el breaker de bypass de mantenimiento presenta lo siguiente. Tenemos que garantizar que como por la parte de arriba del breaker llegan las 3 fases de alimentación y por la parte de abajo del breaker de mantenimiento llegan los 3 fases de salida. Entonces, ¿cómo garantizamos o validamos que las fases de salida sean las mismas a las de entrada? Primero podemos hacerlo aquí, fase de entrada, ¿sí? Mira, las 2 fases de entrada por la parte de arriba, las 2 fases de salida por la parte de abajo, tienen la misma tensión. Fase 1 y fase 3, si la vemos acá, y está midiendo 399, y las de salida marcan 398, la diferencia es muy pequeña. Ahora fase 2 de entrada y fase 3 de entrada, si las vemos allá, ya nos marca 392, fase 2 y fase 3 de entrada nos marca 392. Digamos que está en fase la entrada, que es esta que es la entrada hacia el bypass, al breaker de bypass, y esta que es la de salida, ¿sí? Del breaker de bypass. ¿Ya? Entonces, ahora ¿cómo validamos que no vayan a estar las fases cruzadas? Entonces, entre la fase 1 de entrada y la fase 1 de salida, con el breaker abajo, si ustedes ven, nos marca 0. Entre la fase 1 de entrada, entre la fase 2 de entrada y la fase 2 de salida, mira, nos marca 0. Estamos midiendo 0. Y entre la fase 3 de entrada y la fase 3 de salida también nos marca 0. Mira, ¿sí? Entonces en este instante la teoría dice que yo puedo subir el breaker de bypass de mantenimiento. Puedo subir el breaker de bypass de mantenimiento. Entonces vamos a... Entonces, mira el breaker de bypass de mantenimiento. Lo voy a subir, ¿sí? A condición para poderlo subir es haber hecho toda esta revisión que les mostré. Entonces mira, la UPS 1 y la UPS 2 están en bypass electrónico. Este es bypass electrónico, ¿ya? Aquí yo no le puedo ir a dar prenda a la UPS o prenda porque está el bypass de mantenimiento y estrello la salida de las UPS hacia el inversor con la línea. Como ya las tengo en bypass de mantenimiento y tengo las UPS, ¿sí?, en bypass electrónico, yo puedo apagar los breakers de salida
¿sí? E igual seguir teniendo, esta es mi tensión de salida, este cable va acá a la parte de arriba, ¿sí? Entonces vamos a validar aquí. Si ustedes ven, estoy midiendo acá arriba 401, ¿sí? Entonces voy a bajar el breaker de salida. La carga no le pasa nada, mira. Acá arriba hay 401 voltios. La fase 396 y mira, 397. Entonces ustedes me van a decir, ay, no se puede apagar la carga. Vamos a bajar los otros dos breakers. Breaker de salida UPS 1, breaker de salida de UPS 2 están abajo. Vamos a validar, ¿sí? Si acá sigue habiendo tensión. Mira, 400 voltios, 398 estoy midiendo, ¿ya? Y aquí puede que, miren, no hay tensión, miren. Este es el breaker de salida general, pero la carga la está manejando el breaker de mantenimiento. Para terminar, ¿sí? Entonces bajo. Alimentación UPS 2, alimentación UPS 1, ¿sí? Bajo alimentación general, pero a pesar de bajar alimentación general, acá debe, en el breaker que dice en la parte de arriba de salida, debe de haber tensión, mire. 400 voltios, mira. Aquí tengo el breaker, ¿sí? Si miramos acá entre la fase 1 y la 3, también hay salida. En este momento las UPS se apagan. No he bajado los breakers de baterías, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero hay que dejar que las UPS se apaguen, porque ellas tienen un proceso de descarga del banco de baterías a través del banco de baterías para descargar internamente los capacitores de la UPS. Y si yo bajo los breakers de baterías, pues puedo de pronto presentar o ocasionar algún daño, ¿sí? Entonces mira, ya se apagaron ambas. Entonces si ya se apagaron ambas UPS, yo lo que puedo es ya bajar el breaker de baterías de la UPS 2, breaker de baterías de la UPS 1 y breaker general de baterías. Como acabamos de ver, pues ya se bajaron los breakers de baterías, ¿sí? Breakers de salida, el breaker de bypass de mantenimiento está arriba y la alimentación general y la alimentación de la UPS y la UPS 1 y 2 están arriba. Entonces vamos a hacer el proceso inverso. Vamos, después del bypass de mantenimiento, a arrancar el sistema de UPS y normalizarlo nuevamente, ¿sí? Tengan en cuenta que estas UPS apenas se energizan, ¿sí? Ellas arrancan en modo bypass, ¿sí? Entonces vamos a subir alimentación general, UPS 1 alimentación y UPS 2 alimentación. ¿Listo? Subimos el breaker general de baterías, breaker de baterías de la UPS 1, breaker de baterías de la UPS 2. Nos vamos al frente de las UPS. El display ya arrancó. Mira, mira, ella está, ambas UPS están en bypass de mantenimiento. ¿Listo?
Si ambas UPS están en bypass de mantenimiento, ambas UPS están en bypass electrónico o en bypass automático, ¿ya? Esta línea nos dice que está en bypass automático. Esta línea, o sea que nos dice que está en bypass automático, porque ella no tiene un control sobre el bypass de mantenimiento. Como sabemos que las UPS iniciaron en bypass automático, ¿sí? Entonces vamos a subir, ¿sí? Salida de UPS 1. Lo correcto, ¿cuál es? Si tenemos la seguridad, subimos UPS 1 y subimos salida general, ¿sí? Si tenemos la seguridad, subimos las dos, pero vamos a subir salida general y salida UPS 2. Ya haber hecho eso, tenemos el bypass de mantenimiento activo. Ojo, con bypass de mantenimiento, que es el de atrás, este central, y la UPS en bypass electrónico, no puedo darle a las UPS encender, porque voy a estrellar el inversor con la línea. Entonces procedo a bajar el bypass de mantenimiento. Vamos a ver. Cuando baje el bypass de mantenimiento, vamos a tener el multímetro en la salida general. ¿Qué tensión tenemos? 400 voltios. ¿Qué estoy midiendo? La salida general, ¿sí? Entonces voy a bajar el bypass de mantenimiento. Mira, la tensión no se ha caído. La tensión no se ha caído. ¿Listo? Entonces, bypass de mantenimiento abajo. No hemos colocado aquí un confinador porque no nos ha llegado, ¿sí? Un breaker y un elemento de protección aquí que me confina que este breaker no lo puedo subir. Este breaker no lo puedo subir si no quito la seguridad aquí, que aquí va a quedar un candado y un confinador para no dejar subir ese breaker. Ya con el breaker de bypass de mantenimiento abajo o deshabilitado, voy a proceder a encender ambas UPS. Ahora sí, le damos aquí 3 segundos hasta que pite y lo soltamos. ¿Ya? Entonces ella hace el arranque en curso. Ya tenemos el arranque en curso, que eso es un test interno que ella hace, donde sincroniza las fases 1, fase 2, fase 3, fase 1, fase 2, fase 3 de la UPS 1 y de la UPS 2 para poder alimentar la salida. Acá ya tenemos la salida energizada. Falta el breaker de bypass de mantenimiento, el confinador. Y aquí tenemos todo. Ojo, para yo colocar cualquier sistema de UPS que se puedan colocar en paralelo, deben de tener el mismo firmware en el inversor, el mismo firmware en el PFC, el mismo firmware en el booster de ese, ¿sí? Y cuando yo voy a utilizar este sistema en paralelo, y el sistema en paralelo tiene un punto medio, ese es un indicativo de que el sistema se puede garantizar que funcione en paralelo, ¿ya? Esto es cuando tenemos un banco de baterías común. Hay sistemas de paralelo que trabajan con bancos de baterías para cada UPS, no banco de batería en común. Tengan eso muy en cuenta. Estas dos UPS son de la marca Delta y el modelo es GXT RT
de 15 kVA a 400 voltios.